9:06 de la mañana. Avanzamos en este tiempo de Ponte en Acción y recibimos ahora a nuestro siguiente invitado. Contamos como esta mañana, a esta hora, con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas. Hola, buenos días, Eva. Bueno, pues estamos muy pendientes de las múltiples referencias que son las que nutren, que están vertebrando la respuesta de los mercados. De lo último querría preguntarte por eso de que no dejamos de asistir a ese tensionamiento en la geopolítica, ese cruce de acusaciones en torno a quién ha sido el responsable de esa central hidroeléctrica, de esa presa que al final mira a esa central nuclear de Zaporilla, y cómo se eleva la tensión. ¿Cómo medís desde Divacons Alpha Value, Pablo, estos riesgos, estas tensiones en la geopolítica? Bueno, es quizá la parte complicada, ¿no? Porque los analistas nos movemos bien con estados financieros, con expectativas, y aún así pues nos equivocamos. En el plano geopolítico es muy complicado, y con la guerra de Ucrania, desde luego después de más de un año, es sumamente difícil, ¿no? Pero la encrucijada en la que está el ejército ruso es peligrosa, ¿no? Y el que siguen insistiendo en utilizar pues las amenazas de una guerra nuclear. No sé, muy complejo, con China puesto de perfil, con un gobierno de Biden pues cada vez un poquito más desgastado, y con la Unión Europea que parece que, bueno, que está ahí como adalid de la ayuda a Ucrania. Lo que sí lleva el impacto en mercados es cada vez más bajo, ¿no? Es decir, no vemos que el mercado se mueva, ni siquiera las commodities, ¿no? En el precio del crudo se mueve más porque nos diga Arabia Saudí que voluntariamente va a recortar 1 millón de barriles al día, que no por este tipo de eventos desgraciados, ¿no? En el conflicto bélico. Y mirando a las grandes cuestiones que sí vigila de cerca el mercado, tenemos esa cuenta atrás para la política monetaria. Esta mañana nos ha sorprendido Australia y se esperaba el esperar y ver, nada de esperar, subida de 25 puntos básicos por lo mismo, por lo que empezó toda esta historia, por esa inflación persistente, y dicen que tienen que seguir trabajando en ello. También Glassnode ha dicho que queda por hacer en el Banco Central Europeo. Momento en esa política monetaria, y cómo, de alguna manera, qué repercusión puede tener o qué análisis la decisión de Australia, y ya lo que sí sobre el Banco Central Europeo. Yo creo que más de uno le ha dado un escalofrío, porque la Reserva Federal de Australia no se prevía que subieran los tipos 25 puntos básicos hasta el 4 o 10%, pero así ha sido. Todos esperan que la Fed pivote, que el Banco Central Europeo se sabe ya, porque creo que Christine Lagarde no le podemos poner mácula respecto a que está siendo muy clara. Por supuesto, también uno de los más hawkish, como has comentado, el presidente del Banco Central de Países Bajos, el señor Nord. Es decir, en Europa tenemos una inflación del 6,1% en mayo en la eurozona, con una subyacente del 5,3%. Y la señora Lagarde insistía que no hemos tocado el pico en cuanto a inflación subyacente. Bueno, no sé si tendremos que coger la realidad aumentada o las gafas virtuales de Apple de ayer para mirar a los mercados, porque la verdad es que no sé si están desvirtuando, pero están siendo muy optimistas y muy tranquilos, ¿no? Con un eurodólar que no se mueve, esperando la decisión de la semana que viene, y quizá las sorpresas pueden estar por el lado de la Fed, no tanto por el Banco Central Europeo, que el cuartillo prácticamente está descontado, ¿no? Incluso no será la última subida de tipos. En el caso de la Fed no está tan claro, porque la resistencia o resiliencia que ha tenido el mercado laboral es alucinante, es extraordinaria, al igual que los resultados del primer trimestre. Pero claro, por un lado hemos visto ya como la parte de servicios del PMI empieza a ser un poquito menos potente. Esa brecha entre servicios y manufactureros, en lugar de, digamos, acercarse por el lado de las que las manufacturas subieran y mantenerse los servicios, se está, digamos, acercando, pero en el lado negativo. Es decir, la parte de servicios, que estaba siendo muy resistente, está empezando a bajar un poquito. Pero bueno, en cualquier caso, los datos de inflación del 4,9% de abril y en Estados Unidos, y la subyacente del 5,5%, son muy buenos datos. Es decir, incluso la inflación va a seguir remitiendo, ¿no? Así que, bueno, pues estamos ahí en una semana que está siendo de stand-by, con pocos volúmenes, con una volatilidad especialmente baja, ¿no? O sea, el mercado está, francamente, muy tranquilo, con la tecnología por las nubes y con una cierta rotación, pero bastante más tímida de lo que hemos visto en las últimas semanas. En ese contexto, y señalando de alguna manera como parece que todos están a la espera de
no sabemos cuántas cosas, Pablo, ya. Pero sí te has puesto casi las gafas para decirme qué significa ese viaje al metaverso cuando ya estamos más en la IA generativa. Nosotros no nos podemos quitar, Pablo. Bueno, esta no vale 3.500 euros, ¿eh? 500 euros. Mirando lo que supone ese paso, 7 años de desarrollo, ni más ni menos, $3.500, creo, más o menos, si nos ponemos así a buscar un nuevo dispositivo, y no parecía que convenciera demasiado a los mercados. Ayer se veía. ¿Cómo ves a la compañía? ¿Cómo has visto esos lanzamientos? Bueno, yo sería más optimista porque Apple marcó máximos históricos ayer, Eva, no seamos malos. Es decir, es verdad que en el aftermarket está un poquito más ajustado, pero es que lleva un más 38-21% year to date, con 2,9 billones de los españoles de dólares, los trillion norteamericanos, es una pasada. Pero no solo las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta, virtual y aumentada, que hay que rascarse de bolsillo, como decíamos, $3.499, que saldrá a principios de 2024. También se presentó el MacBook Air de 15 pulgadas con el procesador M2 Ultra. También se actualizó el sistema del iOS 17, es decir, que en esto lo que llaman el WWDC, el evento de desarrolladores, hoy ha empezado, termina el viernes y vamos a tener novedades. Es decir, es que al final hemos hablado mucho, ¿no?, de lo que llamamos el breadth, que es en este caso, cómo las compañías norteamericanas, las 8 prácticamente compañías norteamericanas, están aglutinando las subidas del Standard & Poor's. El resto de valores no ha hecho prácticamente nada. Y es porque han hecho los ajustes de plantilla rápidos, de forma prematura, tienen caja neta, no les afecta tanto el tema crediticio y son líderes tecnológicos. Es verdad que desde 2015 no sacaban ningún producto realmente nuevo después del iWatch, ¿no? O sea que, bueno, tendrá críticas como de costumbre, ¿no? Pero serán una auténtica pasada. Y no son tan comparables, según los expertos, como el producto que sacaba Meta, ¿no? Esto es otra historia. Al final Apple es pionera, es el número 1, nos guste o no, y ya te digo, comprarse una gafita por 3.500, pues yo voy a seguir, me parece a mí, que con las mías y mirando el móvil de soslayo, ¿no? Pero bueno, esa es la tecnología y quien quiera ser puntero, pues que haga cola en la Apple Store, pero eso sí, a partir del principio de 2024. A partir de 2024 son las gafas, pero la IA generativa, que promete mucho en el futuro, ya está aquí y está desatando multitud de referencias. Por una parte, por poner nombres, Elon Musk diciendo que China ya va a actuar y que va a regular. Por otra parte, en ese mercado de semiconductores, no solamente por la IA, pero estamos viendo el peso que está teniendo cuando se habla que el temor a que hay que tener esa guerra tecnológica que realmente alcance otro nivel más allá del comercio. Y el presidente de TSMC, el mayor fabricante, dice que ellos mismos como compañía no tienen que preocuparse por las tensiones, sino que podrían ayudar a la geopolítica. ¿Qué peso está ocupando ahora mismo esa inteligencia artificial, esa tecnología, esos semiconductores, para que tenga esa repercusión en todos los ámbitos? Y, por supuesto, ¿cuál es su espacio diseñando la estrategia? Bueno, es el revulsivo, digamos, por un lado es la novedad, ¿no?, la que va a ser puntera. Nvidia lo ha demostrado con esos resultados extraordinarios, con esas subidas de guías, y es verdad que los temas tecnológicos pasan de la noche a la mañana con una rapidez tremenda. Hace tan solo un año estábamos hablando del metaverso, ¿no?, y ahora parece que el metaverso es como de que me estás hablando, eso es súper antiguo, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? En cualquier caso, el tema del ChatGPT ha dado mucho que hablar y muchos estamos preocupados, ¿no?, porque podría hacer el trabajo mejor que nosotros. A lo mejor dentro de poco, Eva, no entrevistas al panadero y estás entrevistando al ChatGPT de Givacon, ¿no? Y seguramente lo hará mejor. No lo sé, es extraordinario. En cualquier caso, hay muchas compañías que están desarrollando, ya sea Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple también, no solo es Nvidia. Son las posiciones más importantes que tenemos en las carteras. Yo hasta diría que el señor Markovich ha quedado un poquito eclipsado, ¿no? Markovich, recordamos a los telespectadores, que es el que hablaba de las carteras eficientes, diversificadas, etcétera, ¿no? Y estamos viendo que, desgraciadamente, para tener un buen performance este año, como hayas diversificado, no ha funcionado bien. Esa tecnología, ese punto de inteligencia artificial que ya apuntaba a manera y que ahora ha sido espectacular en las cifras y en las previsiones de Nvidia, pues lo está
lo está aglutinando todo, ¿no? O sea, bueno, lo que demuestra es que la tecnología está en el punto de vista de todos, que el Nasdaq sube un 26-40% y que, como hablábamos, recordarás al principio del ejercicio, yo estaba alucinando con la entrada de dinero en algunos sectores en los que no confiamos y decíamos, el Nasdaq no lo está haciendo tan bien y pensamos que tiene muchísimo potencial. No tienen deuda, caja neta y, como decíamos, siendo líderes, punteros, etcétera, ¿no? Es la apuesta que seguimos teniendo y estamos quizá demasiado sobreponderados, ¿no? Empieza a preocuparme un poquito, pero de momento es lo que nos está dando más visibilidad. Recuerda que la semana pasada hablábamos de que teníamos a un Dow Jones en negativo en el año, teníamos un Hansen en negativo, CSI, incluso vimos al FTSE en negativo, pero lo que no ha bajado sigue siendo el sector tecnológico, pero insisto, muy aglutinado y muy contra de Markovich, en prácticamente 8 o 10 compañías. Pablo, no me ha gustado, tenía el micro cerrado y no me has oído, pero eso de que yo vaya a hablar con ChatGPT con Pablo de Divacons, no lo veo, ¿eh? No. Me quedo contigo. No, dale tiempo que nos vamos haciendo mayores. Bueno, pero las gafas lo tapan, las de verdad. Pablo, hablando sobre esos sectores protagonistas, hoy quería centrarme no tanto, podría ser por comunicaciones, pero mirando más a las más tradicionales, porque hoy estamos viendo cómo se están extendiendo las pérdidas en todo el sector de las telecomunicaciones. Lo estamos viendo desde Deutsche Telekom un 0,79%, o vemos a British con caídas del 1,60%, y en el IBEX 35 estamos viendo precisamente a Telefónica coronar las caídas. ¿Cómo enfrentamos una jornada en la que el rojo es protagonista, pero el comportamiento, ¿no?, de lo que es ese sector de las telecomunicaciones, que se ve presionado también por múltiples cambios también de su propio sector? Pues mira, es muy buena pregunta, porque de hecho Telecoms es el peor sector del stock 600 a un mes vista, cayendo un 7,72%. Hay una parte que se explica por los grandes pingües dividendos que están pagando, pero una muy importante es que tuvimos a Vodafone dando muy malas cifras del trimestre, hace ya cuestión de 3 semanas, British Telecom, y ambas compañías anunciaron ajustes de plantilla, en el caso de Vodafone de 11.000 trabajadores, ajustes de plantilla que no gustaron al mercado. Pero lo último, el viernes pasado, son rumores de que Amazon, si es que son muy grandes, Eva, y quiere meterse en todos los saraos, pues se rumoreaba, aunque fue desmentido para la compañía, que Amazon estaba pensando entrar en el negocio de telefonía móvil. Se hablaba incluso que podría ofrecerlo gratuitamente a sus suscriptores de Amazon Prime. Pues eso hizo que Verizon Communication, que T-Mobile, que AT&T cayeran con fuerza, sobre todo T-Mobile. Y podría ser un revulsivo para Dish Network, porque podría hacer una joint venture con ellos. Es decir, que todo eso ha arrastrado el sector, ¿eh? Sobre todo las últimas caídas fueron tremendas, y sobre todo para Deutsche Telekom, la propietaria mayoritariamente de T-Mobile USA. Yo creo que eso es lo que está detrás, ¿no?, de que empiezan a verse un sector como el de las incumbents, que eran telecomunicaciones clásicas, que no crecían en ventas, como que incluso puede llegarles la competencia. Es decir, antes era el regulador el que le daba problemas, y ahora incluso puede ser una competencia cuando hasta ahora pues teníamos 3-4 operadores por país y estaba todo más o menos calmado. Que Amazon pueda entrar en el negocio podría ser un nefasto para las compañías clásicas, las incumbentes del sector. Así que yo creo que eso es lo que está detrás, ¿no? Minoritariamente los resultados que conocimos que no fueron tan satisfactorios, como decíamos, ajustes de plantilla, dividendos, que también empaña un poco el performance, entre comillas, y sobre todo este tema de Amazon, que el viernes pasado preocupó enormemente al mercado. Pues Pablo García, director de Divacons Alfa Value, en persona, nada de otra cosa, aunque sea en conexión online, que empezamos por teléfono, te recuerdo. Muchísimas gracias, un día más, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Leo. Y nosotros antes